Y querido Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. Querido Joaquín, un abrazo grande desde Roma, donde seguramente estamos entrando en una de las semanas más intensas de este pontificado. Y salimos de una semana intensa porque esta semana, como bien decías, se filtró la posición del Papa, la respuesta del Papa que le dio al presidente Nicolás Maduro a esa carta que Maduro dijo que mandó al Papa para pedirle que mediase. Y lo que hizo el Papa directamente es tomar distancia y hasta reclamarle a Maduro que en el 2016 ya le habían pedido una mediación, que él había mandado una persona especialmente a Caracas y que estuvo 2 meses, se trata de Monseñor Claudio Celli, que es un gran diplomático histórico, diplomático del Vaticano, y que estuvo 2 meses en Caracas y que no pudo hacer que representantes del gobierno y de la oposición se sentasen en una misma mesa, entre otras cosas porque Maduro, dijo el Papa, nunca cumplió los acuerdos que puso por escrito. Al contrario, las palabras que usaban funcionarios cercanos al gobierno eran contrario a lo que Maduro le había dicho al Papa. Por eso el Papa hoy dijo, no, por ahora no voy a involucrarme en una posible mediación, o sea, no están dadas las condiciones, aunque si Maduro quisiese que el Papa se interviniese justamente en una posible mediación, el Papa le dijo que al menos 4 condiciones que el Vaticano sostiene y pide. Primero, apertura de un canal humanitario. Segundo, establecimiento de un calendario democrático de elecciones para Venezuela. Tercero, restitución de los poderes de la Asamblea Nacional. Y cuarto, liberación de presos políticos. ¿Se imaginan, no, cuáles de esos 4 puntos obviamente Maduro estaría dispuesto a ceder? Lo que dijo prácticamente el Papa y lo que ha salido a la luz con esta filtración de esta carta de respuesta del Papa es que ciertamente el Papa fue muy fieste, incluso a costa de ser señalado, acusado de ser amigo de Maduro, cuando en realidad lo que estaba queriendo el Papa era apostar al diálogo verdadero para evitar más sangre de la que ya se está dando en Venezuela. Por lo tanto, la posibilidad de que el Papa participe en una mediación está totalmente, por ahora, cerrada, y se queda prácticamente sin aliados, sin cartas de salida para la crisis venezolana, el propio Maduro, que después de que hace 2 días se filtró esta carta de respuesta del Papa, Maduro no ha dicho nada, no ha dicho que esta filtración, porque es interesante que la carta no sale del Vaticano oficialmente, sino se filtra a la prensa, pero es claro que lo que se quiere dejar en específico es la posición verdadera del Papa, que lejos está de digamos, estar solapando a Maduro, pero que mantiene una posición por encima de las partes, ni con los políticos de los otros países que están reconociendo a Guaidó, ni con Maduro, sino con el pueblo venezolano. Es una posición que a la Iglesia la está sosteniendo, más allá de que de uno y de otro lado la quieren, estirar. Y por otro lado, el tema que también decías de la próxima semana, dentro de una semana, va a haber mucha información aquí en Roma porque se da esta cumbre de más de 150 clérigos de todo el mundo, 4 días del 21 al 24 de febrero. Sí, era de lo que te iba a hablar. De este encuentro para la protección de los menores en la Iglesia, que es la primera vez que se da un encuentro así con esta claridad y en estas circunstancias, Andrés, ¿no? Andrés Beltramo. Sí, exactamente. 3 temas van a tocar los obispos en 3 días distintos. Primero, responsabilidad. Segundo, rendición de cuentas. Tercero, transparencia. Y van a hablar las víctimas. Han sido invitadas por el Papa algunas víctimas, todavía no se conocen los nombres, se van a conocer el lunes en una rueda de prensa que va a haber aquí en el Vaticano. De víctimas van a dar sus testimonios, que van a resonar los testimonios en el aula de este encuentro, que lo que busca es justamente hacer que entre en la cabeza de los obispos justamente que no se puede ya minimizar este problema y que se tienen que tomar medidas que ya se han ido tomando en el pasado, pero que seguramente en algunos países todavía no se tiene una claridad
completa este problema. Hay un detalle importante. Va a ser una semana que por un lado va a estar esta cumbre y por el otro lado vamos a ver una catarata de reuniones y manifestaciones públicas de grupos y asociaciones de defensa de víctimas. Ya vi, tengo un calendario de actividades, cada día va a haber por lo menos 2 conferencias de prensa o reuniones en diferentes lugares de Roma que se han organizado estas diferentes organizaciones internacionales, todas críticas de la Iglesia, y también van a haber manifestaciones en la Plaza de San Pedro. Por lo tanto, la próxima semana va a ser muy caliente por el lado no solo de lo que está haciendo el Vaticano, sino también de la crítica y de la denuncia que va a venir de parte de las víctimas. Y también seguramente entre pasillos, porque ellos actúan así, el sector ultraconservador de la Santa Sede haciendo lo suyo, ¿no, Andrés? Bueno, y además a todo esto se suma un libro explosivo que se anuncia para presentar el día jueves 21 de febrero, que va a salir en varios idiomas y que pone al descubierto la presencia de homosexuales en la Santa Sede, que los conocemos, sabemos que existen, pero se trata de un texto de como 500 páginas de un periodista francés homosexual que no va a denunciar a la presencia de los homosexuales en la Iglesia, sino que lo que va a denunciar, según lo que él ha dicho y lo que se ha anticipado y se ha filtrado, es la supuesta hipocresía de muchos clérigos que, siendo homosexuales, dice, se quejan o critican públicamente a la homosexualidad. Por si fuera poco, para todos estos frentes que tiene abiertos el Papa Francisco. En fin, querido Andrés, te aprecio mucho todas las luces que nos das siempre sobre este tema. Eres un vaticanista excepcional, reconocido, y además yo te estoy muy agradecido por con la claridad que tienen las cosas y el dominio de la información. Te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo grande desde Roma. Igualmente, buenas noches, Andrés Beltramo.